Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a estar viendo la tercera palabra o tercera frase que nuestro Señor Jesús dijo en la cruz. Empezaremos leyendo el pasaje de la Escritura y después haremos una oración. Vamos a ir a Juan capítulo 19, del versículo 25 al 27. Y dice así la palabra de Dios. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la vida que nos das. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos en esta hora que bendigas el consejo de tu palabra. Danos sabiduría e inteligencia para entenderla y para poder ponerla por obra. Bendice a todos los que la escuchen y que sea tu Espíritu Santo el que habla en nuestras vidas en esta hora. Gracias te damos y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, a esta palabra se le conoce como la palabra del deber. Esta palabra está dirigida a dos personas en particular. Sin embargo, nos da una enseñanza muy importante acerca del amor y de la familia. Esta palabra está dirigida a María y está dirigida a Juan. Vamos a empezar preguntando, ¿quién era Juan? Conocido como el discípulo amado, era hermano de Jacobo e hijo de Zebedeo. Era pescador, al igual que Pedro y Andrés. Fue discípulo de Juan el Bautista y formó parte del círculo íntimo, junto con Pedro y Jacobo, su hermano, del círculo íntimo de Jesús. En alguna ocasión, su madre hizo una petición al Señor de que él y su hermano tuvieran lugares de honor, es decir, se sentara uno a la derecha y otro a la izquierda. En Gálatas 2:9, Pablo dice que Juan, junto con Jacobo, que no es su hermano, es otro Jacobo, y Cefas, eran considerados como columnas de la iglesia. Bueno, Juan vivió una vida larga y terminó sus años en la ciudad de Éfeso. Escribió uno de los evangelios, 3 cartas y el Apocalipsis. El pasaje de Juan que estamos tratando menciona a las personas que estaban junto a la cruz y se menciona a 4. La primera, María, la madre de Jesús. En segundo lugar, se menciona a la hermana de su madre, es decir, su tía. No se da su nombre. Después se menciona a María, mujer de Cleofas, y en cuarto lugar, a María Magdalena. En la hora de la crucifixión, ¿cuál es el único discípulo que se menciona cerca de la cruz? Hay otros pasajes que también mencionan a las mujeres que estaban en la cruz o cerca de la cruz. Uno está en Mateo 27, versículos 55 y 56. Ahí se menciona a María Magdalena, se menciona a María, la madre de Jacobo y de José, que podemos relacionarla como María, la mujer de Cleofas, y se menciona a la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, a la madre de Jacobo y de Juan. Después en Marcos 15:40, mencionando otra vez a las mujeres, se menciona nuevamente a María Magdalena, a María, la madre de Jacobo y de José, y se menciona a Salomé. Considerando estos 3 pasajes de las mujeres que estaban en la cruz, algunos concluyen que Juan y Jacobo eran hijos de Salomé, porque se menciona en Mateo, madre de los hijos de Zebedeo, en Marcos se menciona a Salomé, pero también relacionándolo con Juan 19, Salomé se concluye que sería la hermana de María, la madre de Jesús, por lo que Jacobo y Juan serían sus primos. Podría ser, la Biblia no lo dice explícitamente, pero esto también explicaría por qué Juan sí estuvo al lado de Jesús junto a la cruz.
eran familia. Pasando al otro personaje, ¿quién fue María? María fue la madre de Jesús, el cual fue concebido siendo ella virgen por obra del Espíritu Santo. María fue una mujer privilegiada, pues Dios le concedió el ser la madre del Mesías prometido y compartir junto con José, su esposo, el cuidado de él. Un día, al visitar a su pariente Elizabeth, María pronuncia un poema o cántico de alabanza a Dios, reconociendo su necesidad de un Salvador, el cual está en Lucas 1, del versículo 46 en adelante. Solo voy a leer 2 versículos. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María fue una mujer temerosa de Dios y obediente, que tuvo una familia con un esposo e hijos como cualquier otra mujer. Vamos a estar viendo varios pasajes en la Biblia. En Mateo 1, del versículo 18 al 25, se habla acerca del nacimiento de Jesús. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta expresión, no la conoció, se usa en la Biblia para expresar no tuvo relaciones sexuales. Dice el versículo: no la conoció hasta, es decir, no tuvo relaciones hasta que nació Jesús, el primogénito, el primero, porque después hubo otros hijos. Con respecto a la expresión, en Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Génesis 4:17 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Génesis 4:25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. María fue virgen, sí, y esto era necesario para que se cumpliera la profecía con respecto al nacimiento del Mesías, pero después tuvo una vida normal. Como vimos en Lucas, ella se reconoce a sí misma como sierva del Señor y menciona a Dios como su Salvador. Decir esto no le quita ningún mérito como la gran mujer que fue, escogida por Dios para cuidar y educar a Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Vamos a estar viendo otros pasajes donde se reafirma que María pues fue una mujer que tuvo otros hijos y una vida normal. En Marcos 6, del versículo 1 al 3, cuando está Jesús en Nazaret y él empezó a enseñar en la sinagoga, dice que muchos se admiraban y decían: ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. El paralelo en Mateo 13
del 54 al 56, dice básicamente lo mismo, pero ahí en lugar de decir no es este el carpintero, dice no es este el hijo del carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y bueno, obviamente hay más pasajes y más versículos. Vamos a ver otro, Mateo 12 del 46 al 50, cuando Jesús está predicando en algún lugar y dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué pasaba con Jesús cuando él ya inició su ministerio? En Juan capítulo 7, versículo 1 al 5, dice que Jesús andaba en Galilea y que estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. En el versículo 3 dice que vinieron sus hermanos y le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Los hermanos sabían que los judíos procuraban matar a Jesús. Y bueno, ¿qué hermano le diría esto a otro, verdad? Vete allá donde te quieren matar, manifiéstate al mundo. Pero la razón era porque ni aun sus hermanos creían en él. Estos pasajes nos hablan un poco de la relación de Jesús con su familia en el momento de su ministerio. Sus hermanos no creían en él como el Mesías, y se nota el dolor y el rencor hacia Jesús. Como vimos, Jesús era el hijo mayor, y al no mencionarse el nombre de José en su ministerio público, es de suponerse que José había ya muerto, por lo que podemos pensar que Jesús había tomado la responsabilidad de su casa. A él le mencionan como el hijo del carpintero o como el mismo carpintero. La Biblia tampoco da muchos datos acerca de la infancia de Jesús. En Lucas 2 se menciona cuando su familia habían ido a la fiesta de la Pascua y él se había perdido teniendo 12 años. Y cuando lo encontraron, María y José lo encontraron discutiendo y hablando con los doctores de la ley. Y él les dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero después se menciona que él regresó con ellos y volvió a Nazaret y que estaba sujeto a ellos y que su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús, como hijo humano, fue siempre obediente y estuvo sujeto a la autoridad de sus padres. Pero ¿qué pasa después cuando él cumple 30 años? El Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo y después abandona todo para predicar la palabra de Dios y para estar involucrado en los negocios de su padre, es decir, en los negocios del reino de Dios. Obviamente todo esto tuvo que haber causado una revolución en su casa. Los hermanos probablemente pensaron, él está loco, ¿qué le pasa? ¿Quién se cree que es? Por eso dice, ni sus hermanos creían en él. Obviamente María sí. María sabía cómo había sido concebido Jesús. María había oído profecías acerca de él y guardaba, dice la palabra, todas estas cosas en su corazón. Afortunadamente, la actitud de sus hermanos cambió después de su muerte y resurrección. Ellos pudieron entender que Jesús era realmente el Hijo de Dios, pues vemos en Hechos 1, versículo 13 y 14,
donde nos habla que estaban los discípulos en el aposento alto y perseveraban unánimes en oración y ruego. Dice, lo hacían con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos ya creyeron en Jesús después de que Él resucitó. Y bueno, no solo esto, sino que también Jacobo o Santiago, como se le conoce también, llegó a ser el pastor en la iglesia de Jerusalén y escribió la carta que lleva su nombre, la carta de Santiago. También otro de sus hermanos, Judas, escribió una carta que se encuentra en la Biblia, donde se menciona también acerca de Jacobo como hermano del Señor. Pues lo menciona Pablo en Gálatas 1, versículos 18 y 19, cuando él está relatando acerca de su conversión y lo que hizo después. Y dice el 18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahí también se menciona a Jacobo o a Santiago como uno de los hermanos o medios hermanos de Jesús, hijo de María, Jacobo e hijo de José. Bueno, volviendo a María, ella fue un instrumento usado por Dios para ser la madre del Mesías, del ungido de Dios, una mujer favorecida por Dios. Por supuesto, Jesús la amaba y ella amaba a Jesús, era su hijo. Tal vez ahora, estando frente a la cruz, ella recordó a un hombre llamado Simeón, que había conocido en el templo cuando ella y José fueron a presentar a Jesús delante de Dios hacía ya muchos años. La profecía de Simón se estaba cumpliendo en este momento. Jesús no podía calmar el dolor de María como madre. Era necesario que él padeciera y sufriera la cruz. En Lucas 2, 34 y 35 nos habla acerca de esto. Dice así: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Eso era lo que estaba sintiendo María en este momento, como una espada que traspasaba su alma, algo sumamente doloroso, algo que ningún padre o madre quisiera sufrir jamás al ver morir o padecer a alguno de sus hijos. Bueno, ella sabía que todo esto entraba dentro del plan de Dios y seguramente tuvo que hallar consuelo en Dios para todo este dolor. Por otro lado, Jesús amaba a su madre y se preocupaba por seguirla protegiendo. Al igual que en el caso del ladrón, Jesús no se centra en su dolor ni en su propia situación. Él se preocupa por los demás. La responsabilidad de hijo a madre continúa latente en el corazón de Jesús. Jesús hizo los arreglos necesarios para que al morir María no quedara desamparada. Jesús tenía plena confianza en Juan y sabía que María lo aceptaría como otro hijo. Aquí cabría hacer una pregunta: ¿por qué Jesús no entregó a su madre a alguno de sus hermanos? Bueno, la respuesta es simple: porque ninguno de ellos estaba presente. Como vimos en Juan 7, ninguno de sus hermanos creían en él. Y seguramente hubo discusiones entre los hijos de María y María con respecto a Jesús. Tal vez había algún distanciamiento. Volviendo a la palabra de Juan 19, dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
Jesús se dirige a María y en lugar de decirle madre, le dice mujer. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en la cruz, muriendo por los pecados de todos nosotros, muriendo por los pecados de ella y por los pecados del resto del mundo. Él es nuestro Salvador. No era un hijo que moría frente a su madre, sino el Hijo de Dios muriendo por los pecados de toda la humanidad. Al decirle mujer, es como si Jesús le dijera a María, ahora soy tu Señor, tu Salvador, no me mires como a un hijo mortal, porque yo soy tu Dios. De igual manera Jesús se dirige a Juan y le dice, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan obedeció inmediatamente al encargo hecho por el Señor. Ambos, tanto María como Juan, necesitaban consuelo en esos momentos de tanto dolor. Y de acuerdo al pasaje de Hechos 1:14 que leímos antes, algunos consideran que este alojamiento de María en casa de Juan pudo haber sido temporal, porque como ya lo mencioné, sus hermanos más tarde creyeron en Jesús, y esto debe haber ayudado a la unión familiar de María con sus hijos. Esta palabra, al igual que cada una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, demuestran su amor, su cuidado y su misericordia. Tomemos ejemplo y seamos buenos hijos, tanto de Dios como de nuestros padres terrenales. Que Dios les bendiga, hermanos.